El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Bueno, mejor desde el verso 5. Capítulo 2, verso 5 hasta el verso 11. Bajo el tema, el perdón en la lucha espiritual. El perdón en la lucha espiritual. Vamos a desarrollar este tema en este pasaje, porque esta es una de las cartas en las que el apóstol Pablo también habló muy sentidamente de la lucha espiritual que él tuvo que librar durante su ministerio. Así que vamos a estar allí. Voy a leer en favor de todos la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra de Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Por lo cual os ruego que confirméis el amor me falta aquí para con él. Hice un copiado acá, pero el copiado quedó mal. Entonces, verso 10. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey, por tu palabra. Gracias, Dios, por permitirnos conocer, por tu Espíritu Santo que nos enseña. Muchas gracias. Instrúyenos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a practicar en obediencia el perdón, el consuelo, Señor. A todos aquellos que están tristes porque han ofendido o han sido ofendidos. Enséñanos por tu palabra. Te lo rogamos, Padre, y te rogamos también que todo espíritu inmundo que trate de interrumpir, dañar, estorbar, sea atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ángeles poderosos aten y en el nombre de Jesús de Nazaret los echamos lejos de este lugar y de cada lugar hasta donde va a llegar este mensaje en el día de hoy o en el futuro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos un ambiente de libertad, un ambiente de sanidad, de restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de su Espíritu Santo que está en nosotros.
Gracias te damos, Dios. Te rogamos, Padre, que por medio de la exposición de tu palabra haya sanidad en los corazones. Que por medio de la exposición de tu palabra poderosa, que es medicina, haya sanidad en los cuerpos también. Ministra, Señor, aclara, Señor, los conceptos. Aclara la explicación de tu palabra. Guíanos, porque tu Espíritu Santo nos recordaría, tú dijiste, Señor, nos recordará todo, nos explicará todo, y lo entenderemos por su poder. Gracias te damos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien. Voy a tratar de compartir aquí la pantalla. Espero que puedan verla sin ningún inconveniente. ¿Pueden verla? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí me faltó, fue el verso 9, está primero que el verso 8, por eso fue que no pude leer. Amén. Bien. Bien. Entonces, el perdón en la lucha espiritual. El perdón en la lucha espiritual. ¿Sabía usted que perdonar es un arma de guerra espiritual? ¿Y qué arma? Esto es asombroso. Dios nos ha dejado todas las herramientas necesarias para vencer en su nombre. La palabra guerra es diferente de la palabra lucha. Por eso es que allá en Efesios capítulo 6, verso 12, se habla de lucha espiritual, no de guerra. Nosotros normalmente empleamos la expresión guerra espiritual, pero guerra tiene que ver más que todo con un combate cuerpo a cuerpo. En cambio, la palabra lucha es como un pulseo, en el sentido de dos personas que están haciendo fuerza, uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. No es precisamente un conflicto bélico en el que hay golpes. No, así no es. Si usted lo mira allí, Efesios capítulo 6, del 12 en adelante, se va a dar cuenta que la expresión que se usa allí, aún en español podemos usar bien la versión Reina Valera, es lucha, no guerra. La palabra batalla tampoco se usa. Sin embargo, de hecho, sí hay un conflicto espiritual constantemente. Constantemente, mis hermanos. Hay un conflicto espiritual. Pero ese conflicto es general. Las fuerzas de las tinieblas contra las fuerzas de la luz. Usted y yo estamos en las fuerzas de la luz. Amén. Y estamos en oposición a las fuerzas de las tinieblas. Entonces, es una guerra constantemente. Constantemente. Pero la situación es que en términos personales, en los que usted y yo estamos de manera individual, no es propiamente una guerra. Sí, claro que lo es en términos generales, pero individualmente es una lucha. Lucha. No es igual. Todos hacemos parte de esa guerra espiritual, pero de manera individual nosotros mantenemos una lucha. Entonces dice por eso el apóstol Pablo, individualizando la lucha de cada uno, dice allí en el capítulo 6,
en el verso 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Muy bien. Fíjese, podríamos la palabra incluso adaptarla y tratar de darle un significado un poco más amplio, sin cambiarla. ¿Ve? Podríamos decir entonces nuestro pulso, nuestro empuje, nuestro jaleo. ¿Ve? Piense usted en dos personas, dos hombres, que ponen los brazos en una mesa y comienza el uno con toda su fuerza a empujar el brazo del otro hacia el lado opuesto y el otro en la misma, pero a la inversa. Eso es una lucha. ¿Ve? En la lucha generalmente no hay golpes. ¿Qué es lo que se mide en la lucha? La fuerza. No con golpes, sino con el cuerpo. Esa es la idea de la lucha. Piense también en la idea de dos grupos. Dos grupos que hay una pita, una cabulla, y en un extremo de la cabulla, de la cuerda, hay un grupo de personas. Y en el otro extremo de la cuerda o de la cabulla, como entienda mejor, hay otro grupo de personas. Y entonces comienzan a jalar, ¿ve? Con todas sus fuerzas. Y uno de los dos grupos termina cediendo porque tiene menos fuerza que el otro grupo, menos resistencia. La lucha también habla de resistencia. ¿Qué tanto aguanta? ¿Qué tanto soporta? También se puede hacer alusión a una persona que carga algo pesado con la palabra lucha. Entonces, bueno, ¿cuánto puedes cargar tú? Bueno, yo puedo cargar 20 kilos, 10 kilos. Las personas que alzan pesas van de menos a más. Primero cargan 5 kilos o 10 libras, después cargan 10, después cargan 20, hasta que llega el momento en que ya pueden cargar hasta su propio peso. Así van progresivamente. Esa es una lucha. Hermanos, lo que usted y yo tenemos en el mundo espiritual es una lucha. ¿Pero por qué una lucha? Porque es que esta guerra ya está ganada. ¿Usted sabía que ya esta lucha está ganada? Nosotros estamos luchando contra un enemigo que ya está vencido, en una guerra que venció nuestro Señor Jesucristo. Si eso no es un aliciente poderoso para nosotros continuar en pie, entonces nada nos servirá, mis hermanos. Por lo tanto, mira el pasaje y antes de entrar en los detalles, mire bien el pasaje. Allí está segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 5. Aquí había un problema. En la iglesia había una situación bastante dolorosa. Uno de los mentores de la iglesia, algunos eruditos dicen que era el pastor, imagínense, estaba en pecado. Y no era cualquier cosa. Estaba en una condición de incesto y así estaba ministrando en la iglesia. ¿Dónde sabemos eso? Bueno, la primera carta a los Corintios en el capítulo 5 nos muestra, y voy a llegar allá para que usted mire la magnitud de la ofensa. El apóstol Pablo se enteró, alguien le llevó las noticias, ahí también dice la carta quién fue, pero vamos a centrarnos en este punto. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice aquí en el verso 1, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y fornicación, hablando de grado de intensidad, tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Mire eso, qué bárbaro.
Tanto, ¿usted va conmigo en el texto bíblico? Tanto que hay alguien que tiene a la esposa de su padre, o sea, estaba durmiendo con la madrastra. A ver, si nosotros colocamos un fornicómetro, usted sabe que yo invento palabras, ¿verdad? Bueno, estoy inventando una palabra. Fornicómetro. ¿Qué es un fornicómetro? Bueno, el fornicómetro mide qué tan grave es el pecado de fornicación en el que una persona está. Eso lo acabo de inventar, pero bueno, usted use su imaginación y allí usted más o menos graduará lo que ha visto y lo que verá. El apóstol Pablo está dando como un grado máximo de gravedad el pecado del mentor que estaba aquí en esta iglesia. Dice, el asunto es tan grave que ni entre los gentiles se acepta semejante escándalo. Esto nos da algunas claves para entender el pecado en el que estaba este mentor. En primer lugar, lo que da a entender el apóstol es que no era el único pecado de fornicación. Había otros actos de fornicación, pero este era el más grave. ¿Por qué? Dice, hay entre vosotros fornicación. Y fornicación como ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que. Entonces, la iglesia de los Corintios tenía un problema realmente. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están escuchando bien? Amén. Amén. Y el apóstol, supongamos que tiene un fornicómetro, y el fornicómetro llega hasta 100. Mire, el grado de pecado, la gravedad del pecado en el que esta persona está, esto era un incesto, ¿ve? Este es el más grave. Porque hablamos de una época en la que los gentiles practicaban toda clase de perversiones sexuales, homosexualismo, bestialismo, muchas prácticas abominables. Pero esta era considerada, aún entre los gentiles, como algo muy grave. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es que este es el pecado del que el apóstol Pablo dice, si ustedes lo perdonan y lo consuelan, entonces ustedes realmente están obedeciendo al Señor. Son obedientes. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿verdad? El apóstol en este capítulo, para no dejarlo allí como en puntos suspensivos, él dice que ya él había puesto a la persona en disciplina. Dice el verso 5 allí de la primera carta a los Corintios 5:5, entreguen al tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Mire, aquí el objetivo es que sea salvo la persona. Pastor, pero mire, ese pecado es muy grave. Sí, pero aunque es grave, él es igual de pecador que usted y yo. Tiene la misma naturaleza inclinada al mal que todos tenemos y contra la cual todos luchamos. Cuando una persona dice que otra persona, porque hizo algo muy grave, no merece el cielo, es porque se considera ya glorificado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿cómo es posible que Dios perdone a una persona que mató a tanta gente? Sencillo.
Porque Dios mira el estado de ignorancia de la persona. Mira su estado de pecaminosidad. Dios es muy misericordioso, hermanos. Y permítame decirle algo. Conozco personas que han salido de condiciones pecaminosas muy graves. Sicariato, por ejemplo, sicariato, drogadicción, homosexualismo. Y cuando se convierten al Señor son más fieles que los que no llegaron a esos puntos. Son más fieles al Señor y tienen más fuerza para predicar que los que no tocaron ese fondo. Espero estarme explicando. De alguna forma, al que más se le perdona, ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? Más ama. Y hay personas a las que piensan que porque no fueron sicarios, prostitutas, homosexuales, como que se tienen más ganado el cielo. No, Señor, así no es. Bien, volvamos entonces. Estoy refiriéndome a que ha habido arrepentimiento. No quiero ser malinterpretada. Una persona que nunca se robó 100 pesos, nunca mató ni una hormiga, comparado con una persona que hizo crímenes de lesa humanidad, cometió lo más grave. Si se arrepintieron los dos están iguales delante del Señor. El uno no es más salvo que el otro. Pero le aseguro, mi hermano, que la persona que viene de más abajo, si se ha arrepentido de corazón, generalmente tiene más disposición para servirle al Señor que aquel que no tocó fondo. Entonces nosotros no somos quienes para juzgar y para decir quién sí, quién no. Mucho cuidado con eso. Esta persona que se estaba acostando con su madrastra nos deja ver algo. Tenía que ser mucho mayor la madrastra, una mujer mucho mayor en edad. Posiblemente si era el hijo de un mentor reconocido, porque toda la iglesia lo sabía, pero la iglesia no hacía nada. Entonces, eso quiere decir que era una persona de mucho poder en la iglesia, de mucha autoridad en la iglesia. Es posible que haya sido el mismo pastor. A lo mejor su papá murió o su papá se fue de la iglesia y él se quedó con la madrastra. Ahora miremos, contemplemos la situación. Por eso es que el apóstol Pablo habla tan fuerte allí en esa primera carta, capítulo 5, verso 5. Entréguenlo a Satanás. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando esté en una condición de ahogo, se arrepienta y vuelva al Señor, o si el Señor lo mata, que se arrepienta antes. Porque ¿qué es lo que importa aquí al fin y al cabo? Que su alma sea salva. Que su alma sea salva. Ya que vemos la magnitud del pecado que el apóstol ahora está diciendo, perdónenlo. Perdónenlo. Miremos ahora 3 condiciones. Bueno, hay mucho más, pero yo en este tiempo saqué 3 condiciones que muestran que una persona realmente ha perdonado una ofensa muy grave y que es obediente al Señor. En primer lugar, si perdona y consuela al ofensor, es porque es obediente al Señor. ¿Qué le parece? Si perdona y consuela al ofensor, es porque es obediente al Señor.
¿Alguna vez usted le ha dicho a una persona gravemente ofendida que viene y le dice: pastora, no aguanto más, me voy a separar, yo voy a abandonar a ese hombre, voy a abandonar a esa mujer, mire, ha hecho lo más grave, lo inimpensable? Y después de estar hablando con la persona, con la palabra, decirle: no solamente debes perdonarla o perdonarlo, debes consolarle. Eso dice el pasaje, eso dice el Espíritu Santo. No solamente debes perdonarle, debes consolarle. Pastora, ¿y si no se ha arrepentido? Perdónalo. ¿No quiere que lo consueles? Ok, no lo consueles. Pero tú debes perdonar. Dice el apóstol que esta es una clara evidencia de que tú eres un cristiano, un discípulo de Jesús y que obedeces su palabra. Pero es que yo no puedo hacer eso. Entonces tienes que meterte en un tiempo de ayuno para que debilites la carne y se fortalezca tu espíritu en el Señor. Porque es que hay gente que dice así: yo no puedo. Sí puedes, lo que pasa es que eres demasiado duro. Tienes el corazón de una piedra. Y sin embargo dices que eres cristiano. Sí se puede. Entonces, como le llamamos nosotros, ese corazón tan duro tienes que meterlo en la olla a presión del ayuno, para que el Señor comience a ablandar tu corazón con la palabra. Comience a ablandarlo de tal manera que seas consciente que el pecador, todos, no pecamos porque es que lo hemos planeado, no lo queremos, no quisiéramos ofender al Señor, sino que tenemos una naturaleza inclinada al mal. Mire lo que dice el apóstol Pablo: hago lo que no quiero, no hago lo que sí quiero. ¿Qué le parece? ¿Estamos entendiendo? Bien. Perdonar y consolar como muestra de que estamos en la voluntad de Dios. Perdonar y consolar como una muestra de que estamos en la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Allí, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7. Así que más bien debierais perdonarle y consolarle, animarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque está triste porque el Señor lo humilló, la humilló, sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Está triste porque el Señor lo humilló, porque Él se arrepintió, ella se arrepintió. ¿En qué condición está la persona que se ha arrepentido genuinamente? Bueno, vamos un momentico al Salmo 32. Mire cómo está la persona que se ha arrepentido genuinamente y que tal vez tú no quieres perdonar porque te consideras más santo, más puro que ella. Mira lo que dice el Salmo 32. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Esa es la condición en la que la persona está. Está muy triste. Está seco de tanto llorar, de tanto sufrir. Dice aquí en el capítulo 38 del libro de los Salmos. Capítulo 38, Salmos. Oh Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas, tus saetas han penetrado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada me agobian. Hieden y supuran mis heridas a causa de mi locura. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis espaldas están inflamadas y no hay parte sana en mi cuerpo. Estoy debilitado totalmente, molido, gimo, a causa de la conmoción de mi corazón. Oiga, ¿cómo no vas a perdonar a una persona que se arrepintió? Algunos hermanos dicen, pero es que yo no la veo llorar. Si ella dijo que se arrepintió, espera que Dios haga su obra. Si Dios pone su mano sobre ella, sobre él, espera. No seas juez, porque entonces vas a ser juzgado de la misma forma en que tú juzgas. Ahora, no somos quienes para medir el arrepentimiento de una persona. Déjaselo al Señor. Haz lo tuyo. Bueno, ya les dije que hay un fornicómetro. Bueno, no hay un arrepentímetro. Esa es otra palabra que acabo de inventar. Eso sí no lo hay, porque eso solamente lo mide Dios. Dice entonces el apóstol: perdonadle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque es que está arrepentido. Entonces tenemos que asumir que el pecado descrito allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, ese pecado fue manifiesto, fue expuesto, y la persona, el tal que menciona el apóstol Pablo, que no dice su nombre, se arrepintió. Y parece que la iglesia como que en vez de hacer lo correcto, le cayó a palos. Al caído caerle. Y dice el apóstol, no, debéis perdonarle. Y no solo perdonarle, consolarle. En ese consuelo está lo que entendemos, conocemos como restaurarle, ayudarle a levantarse. Es un miembro de la iglesia. Y cuando un miembro de la iglesia está herido, ¿cómo está el resto de la iglesia? Adolorida. Porque yo no puedo tener una herida en la mano y estar feliz, todo mi cuerpo brincando. No. Mire, mi esposo se sacó una muela, le sacaron una muela en odontología, y usted lo veía aparentemente sano, lo veía, pues ya él está mucho mejor, gracias al Señor. Pero estaba, vea, no me toquen, porque estaba bastante adolorido allí en esa parte donde le sacaron la muela. Algunos de ustedes pues conocieron que incluso él no pudo enseñar, los que están estudiando en el seminario. No se veía nada aparentemente, pero tenía allí la inflamación del lado de donde sacaron su muela. Si un miembro de la iglesia está herido, toda la iglesia se duele. Eso también enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces,
En segundo lugar, no sé si la pastora Teresa tiene algún aporte aquí en este perdonar y consolar al ofensor es prueba de obediencia. Lo que podría agregar aquí es lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo perdonó y consoló. Si nosotros somos carne y en cualquier momento podemos también, porque somos carne, somos polvo, el pecado siempre está delante de nosotros, en cualquier momento también podemos caer. Y dice la palabra que con la misma medida con que tú mides, te volverán a medir. Así que tú debes de ser siempre el hijo de Dios que aplique la palabra. La palabra, porque eso nos va a llevar a ¿qué? A actuar como Dios quiere que actuemos. El hermano, no ver al hermano como esa persona que le fue infiel a Dios, que le falló a Dios y en el sentido lo hizo. Pero con respecto a nosotros tenemos que tener misericordia. Misericordia. Debemos de ser misericordiosos. Entonces, y entre la misericordia está el amor. Mostrar el amor con aquel que cayó. No ser permisivo. No ser decirle, no, tranquilo, yo te entiendo, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Hacerle entender al hermano que son situaciones en el cual tiene que fortalecerse más, o a la hermana fortalecerse, pero en lo que respecta mostrarle la ayuda que como hijo de Dios o como persona en Cristo debo de ser para mi hermano. Esa ayuda, ese soporte para que salga de la situación. Gracias. Amén, amén. Así es, pastora. Aló. Sara, Dios te bendiga, mi hermana. Hola, mi hermana, adelante. ¿Sí están escuchando todos bien? Bien. Entonces, en segundo lugar, en tercer lugar, perdonar. Segundo lugar, perdonar y consolar en presencia de Cristo. Mire que allí lo dice el pasaje. Perdonar y consolar en presencia de Cristo. Allí está en el verso 10. Perdonar y consolar en presencia de Cristo. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Si usted mira a su derecha, a su izquierda, hacia adelante, hacia atrás, usted no ve al Señor Jesucristo allí. Parece que hay un micrófono abierto. Si no vamos a decir algo, hay que cerrarlo. Bien. Perdonar es algo que se debe hacer en presencia de Cristo. ¿Cómo así? La cuestión, mis hermanos, es que el apóstol está hablando de un hecho que para muchos es difícil, porque es que no vemos a Jesús en persona. Usted y yo sabemos que está aquí entre nosotros, que su Espíritu Santo está en nosotros, pero no lo vemos físicamente. Y somos entes de materia, que si no vemos las cosas, pues nos cuesta creer que están allí. Sin embargo, el apóstol le dice a la iglesia que ya él perdonó y que él espera que la iglesia, la familia, los demás, perdonen
como ya Él perdonó. Y que, por cierto, lo hagan en presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque es que el perdón no es solamente no es una condición que sea muy agradable. Para muchos perdonar es algo de lo que tienen que valerse de mucha presencia de Dios, mucha palabra. Si el perdón fuera algo fácil, todo el mundo perdonara sin ningún problema. Pero hay gente que perdona y sigue con el rencor y buscando la forma de vengarse. Hay gente que perdona y están mirando a ver si aquel que ofendió, si le va mal. Gente que perdona y están esperando a ver el próximo tropezón para entonces caer con ganas. Eso no es así. Observe que perdonar conlleva consolar. Y yo sé que esto es nuevo para muchos. Perdonar conlleva consuelo, consolar, restaurar, levantar, animar, ayudar. Y esto se debe hacer en presencia de Cristo. A ver, estuve mirando hace algún tiempo un experimento en el que varios niños fueron llevados a una escuela. Y en esa escuela, no era propiamente una escuela, era como un centro médico de investigaciones. Querían ver cómo reaccionaban los niños entre 4 y 6 años, niños pequeños, en presencia de los padres o en ausencia de los padres, en presencia de los maestros y en ausencia de los maestros. Y el niño entraba a una habitación. Y en la habitación había una bolsa de dulces, una mesa con chocolates, dulces, etc. Y le decían al niño, siéntate en esta silla. Y le decían al niño, allí en esa mesa hay dulces. No vayas a tomar dulces. Tú vas a estar solo completamente en esta habitación. Así que vamos a confiar que tú no vas a tomar esos dulces. No sabemos cuántos dulces hay allí. ¿Ves? Pero te vamos a dejar solo aquí. Volvemos en unos minutos. La persona se va. Obviamente el niño está siendo observado a través de un vidrio, que es un espejo, y que él no sabe que hay personas detrás del vidrio viéndolo. Así que el niño, cuando ve que la puerta se cierra, mira la puerta. Después voltea a mirar los dulces, mira la puerta y entonces se levanta y va caminando hacia los dulces mirando la puerta. Agarra un dulce y sale corriendo a sentarse, se lo come y no ha pasado nada. ¿Sí lo ve? Ve que pasan unos minutos más, la puerta no se abre, así que él hace la misma. ¿Qué hicieron entonces las personas que estaban investigando la conducta de los niños? Metieron una silla. Y le dijeron, en esta silla hay una persona invisible que tú no puedes ver, porque es invisible. Entonces vamos a ponerla aquí para que espere aquí contigo. Nosotros nos vamos y volvemos en unos minutos. Efectivamente, el niño está en la silla sentado, enfrente está la mesa llena de dulces y chocolates y está la silla vacía en un rincón. El niño mira la silla y mira la mesa, mira la silla y mira la mesa. No se levantó a tomar chocolate ni dulce ni nada durante todo el tiempo que esperó, que fue más extenso que el tiempo anterior, porque él creía que había una persona invisible allí vigilando con él. Varios niños, oiga, todos los niños presentaron la misma conducta.
Y todos fueron observados, grabados en cámara. Oiga, niños de 4 a 6 años. ¿Sí se da cuenta usted que el ser humano nace en esa condición pecaminosa? Ahora yo les voy a decir, Jesucristo en este momento es invisible a nuestros ojos, pero Él está allí. Yo tengo aquí a mi lado una silla vacía. Para mí no es difícil entender y aceptar que el Señor Jesucristo está sentado en esa silla y me está viendo enseñar de Él. Ahora usted mire si tiene alguna silla por ahí al lado, o tal vez hay un espacio. Ahora observe, sobre todo si usted está solo en la habitación donde usted está. Allí está el Señor Jesucristo. Una tablilla muy bonita que decía: en este hogar hay amor, en este hogar hay fe, en este hogar el Señor Jesucristo es el huésped invisible. Ahora recuerdo también que una de las fiestas que celebra el pueblo de Dios por orden del Señor, una de las fiestas del Señor, hay una fiesta donde hay que poner una silla, porque se supone que allí se sienta el Señor. Obviamente no lo vemos, pero la silla es del Señor. Hay familias que en la mesa del comedor ponen una silla vacía, porque en esa silla va el Señor. Qué lindo eso. Sería bueno que lo practicáramos también. ¿Y sabe qué? Hay como un conocimiento, como una actitud mucho mejor que si la silla no estuviera allí. Dice el apóstol Pablo: perdónenlo, porque ya yo lo hice en presencia de Cristo. Es que el apóstol no estaba con la iglesia. El apóstol escribe estas cartas desde muy lejos. Y les dice: yo no estoy con ustedes, pero sí estoy con Cristo. No estoy frente a ustedes, pero sí estoy frente a Cristo. Y ya yo perdoné. Ahora les toca a ustedes perdonar. Qué lindo es el Señor. Él es Dios de lejos y de cerca. No hay distancia. Entonces, la iglesia debía hacer lo mismo. ¿Cómo es esto de perdonar y consolar en presencia de Cristo? Dígalo. No me van a decir: es que ya yo lo pensé. No. Confiéselo, porque es que el mundo espiritual está presente. No solamente el Señor Jesucristo. Hay un individuo de las tinieblas que está atento, que no sabe lo que tú piensas, pero que quiere saberlo. Entonces, para que él sepa que tú has perdonado, tienes que decirlo: Señor Jesús, yo perdono a mi vecino, yo perdono a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, perdono a mi jefe, perdono a mi hermano. Dame la oportunidad para ayudarle a levantarse, porque debe estar muy triste por la gran ofensa que cometió. Perdonar y consolar en presencia de Cristo. Recuerda la silla vacía. No está vacía. En la silla está el Señor Jesucristo. Es más, Él no necesita una silla. Él puede estar de pie, puede estar sentado, puede estar recostado, pero Él está allí. Si estás en una cama, haz un espacio, porque Él se va a sentar allí en tu cama, o se va a recostar ahí a tu lado. Si estás en una cárcel,
allí debe haber una baldosa en la que Él esté de pie allí, a tu lado. Él va a actuar dependiendo de tu actitud. No abrigues pensamientos de venganza. No abrigues pensamientos de odio y de rencor. Perdona. Y deja que las tinieblas sepan que perdonas. En presencia de Cristo. La pastora Teresa tiene algo para edificarnos. A veces cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Y nos alejamos de las personas, es fácil decir, ya yo perdoné porque no tengo nada en contra de la persona. Pero cuando nosotros estamos siempre en contacto, en este caso sea el esposo, el hijo, la hija, el yerno, la yerna, eso no es fácil. No es fácil, pero te lo aseguro que si lo confesamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude todos los días, lo lograremos. Porque esto es una práctica. Esto no es algo que ya lo hice una vez y ya, no, es constante. Hasta que ya ese proceso pase en tu vida. Y si después viene otro a hacer lo mismo. Porque la vida espiritual es un proceso y es una práctica constante. Y solo el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es este paráclito que el Señor nos dejó, el que nos puede ayudar. Amén. Así es, pastora. Amén, así es. Nuestro tercer punto y último dice: perdonamos y consolamos para que Satanás no saque ventaja alguna. Cuando yo decido perdonar, le cierro las puertas a Satanás. Cuando yo decido perdonar, ya él no puede trabajar, ni en mí ni en la persona ofendida. ¿Qué es darle entonces ventaja a Satanás? Darle ventaja a Satanás es darle terreno para que él trabaje. Darle espacio para que él trabaje. Claro. Si yo le doy espacio a Satanás, entonces Jesucristo no está en la silla. Entonces yo permito que Satanás sea el que se siente en esa silla vacía. Y eso es grave. Eso es terrible. Porque va a intrometerse en cada una de las áreas de mi vida. Cuando nosotros de pronto, sí, éramos niños, mire, yo corría, yo pienso acá en mi cabeza que yo debí ser atleta, porque yo en el colegio era conocida porque corría, como una gacela. Hoy no me pongo a correr porque ahora sí me cuesta mucho trabajo, pero en aquel entonces, que yo tenía 10 años, 9 años, era una gacela. Y me gustaban todos los juegos que fueran de correr. Entonces, cuando había alguna competencia en el colegio, de alguna cosa, yo me inscribía, pero para correr. Como yo corría rápido, tenía trancos largos, había compañeritos que me decían: ¡ay, pero dame ventaja! Entonces yo decía: no, porque entonces yo pierdo, entonces así no. Y las profesoras, bueno, si no era algo de competencia, sino me decían: pero dale ventaja. Entonces yo tenía que retroceder un poquito, tal vez, yo retrocedía unos centímetros, pero la profesora me decía: no, retrocede un poquito más. Entonces me ponían como 1 metro más o menos atrás de las otras niñas que iban a competir. Y aún así yo ganaba, ¿oyó? Porque tenía trancos largos. Bueno, era una gacela. Bien. ¿Cuál es el punto con la ventaja? Darle ventaja al enemigo es darle la silla vacía.
Darle ventaja al enemigo es permitir que lo que no debe hacer, lo haga en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en el ministerio. Cuando yo decido no perdonar, el Espíritu Santo se aparta. Si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu Santo se queda quieto. Más exactamente dice el apóstol Pablo que es contristado. Entonces, no hay quien me avise del peligro porque Satanás tiene la ventaja. No hay quien me consuele porque Satanás tiene la ventaja. Y la ventaja se la di yo misma, yo mismo. ¿Por qué? Por tener un corazón duro. Temo que haya personas en la iglesia que le han dado la ventaja a Satanás. Y son creyentes en Jesucristo y con sus palabras dicen cosas muy bonitas acerca del Señor. Pero no han perdonado. Como no han perdonado, le han dado terreno a Satanás. Y él no se cansa y no descansa. Él aprovecha cada momento que tenga, cada ventaja para hacer daño. Mire, en esa ventaja comienza el rumor, comienza la murmuración. En esa ventaja se engrosa, se desarrolla el odio, el rencor. Porque es él el que tiene el control ahora. Por eso es que el perdón es un arma espiritual muy poderosa. Y eres tú creyente, discípulo del Señor que le has dado ventaja a Satanás, eres tú el que tienes que quitarle esa ventaja. Tú no debes permitir que él tenga más terreno del que ya tiene. Jesucristo le quitó toda la ventaja, pero el creyente le da la ventaja. Entonces la respuesta, o mejor, la pregunta: ¿voy a seguir con el corazón endurecido sin perdonar? El desafío a ser obedientes que vamos a recibir todos en el día de hoy es: voy a consolar a la persona que me ofendió. Voy a consolar a la persona que me ofendió. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios te va a guiar. Ya se nos acabó el tiempo, pero Dios te va a guiar. Busca en la palabra. Porque tal vez esa persona, es lo más seguro, está triste, pero no te lo muestra. Tal vez esa persona no se atreve a acercarse a ti porque piensa que tú lo vas a rechazar abiertamente. Entonces no se acerca y se hace el duro o la dura, la tesa, ¿ve? Pero no se acerca porque tú le diste ventaja a Satanás. Ahora piense usted en lo que puede pasar si consuelas, si te muestras y si confiesas que has perdonado. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.